publicado en la revista Radiographic llamado Manifestaciones por imágenes de la tuberculosis genitourinaria. En la presente diapositiva coloco el nombre pues, de los participantes y acá están algunas de sus afiliaciones con su respecto hoy para aquellos que quieran ampliar un poco más en el tema. Recordemos qué es la tuberculosis. La tuberculosis se define como una enfermedad infectocontagiosa bacteriana que afecta a los pulmones, pero esta puede propagarse a los pulmones. Puede propagarse a otros órganos, perdón. Se define que la bacteria más importante y representativa que causa la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, aunque existen otras formas de Mycobacterium como el bovis, el africanum, el canet y el microtis que también pueden causar tuberculosis. Con respecto a la epidemiología, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos diagnosticaron 9.025 casos nuevos de tuberculosis en el 2018, con una incidencia estimada de 2.8 casos por cada 100.000 personas. Hablando de la estadística de la tuberculosis extrapulmonar, esta va a variar mucho debido a la falta de signos clínicos y de laboratorio que hacen que este diagnóstico sea nulo o tardío. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, establece que 1 de cada 5 pacientes con tuberculosis tiene tuberculosis extrapulmonar, la cual se va a definir como una infección de un órgano u órganos, además de los pulmones o distintos a ellos. Ya hablando de la tuberculosis genitourinaria, también conocida como tuberculosis urogenital, es una de las principales formas de tuberculosis extrapulmonar y va a representar del 30 al 40% de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar y es la segunda en frecuencia después de la ganglionar. Es aquí donde el diagnóstico por imágenes juega un papel importante, ya que puede resultar el inicio temprano de una terapia y conducir a la disminución de la morbilidad, hablando de esta enfermedad. En la siguiente presentación vamos a ver algunas de las manifestaciones por imágenes de la tuberculosis genitourinaria con el objetivo de que, pues de ayudar al radiólogo al reconocimiento de patrones y de esta forma revelar la tuberculosis como diagnóstico diferencial en un contexto clínico apropiado. Recordemos la fisiopatología de la enfermedad. La infección se produce por la inhalación de aerosoles que contienen Mycobacterium tuberculosis que pueden provocar tuberculosis pulmonar. La segunda ruta principal es la ingestión de productos infectados con Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, perdón, que puede causar una forma de tuberculosis intestinal. Esta lesión a nivel pulmonar o a nivel intestinal, unido a la linfangitis y a la linfadenitis, se va a conocer como el complejo de Ghon primario. También se puede dar tuberculosis amigdalina, que se puede diseminar a través de los ganglios linfáticos adyacentes y afectar a los diferentes órganos. Hablando de los riñones, estas pues se puede sembrar, como lo dije anteriormente, a través de diseminación linfática por medio de estos complejos. Ya la siembra en los glomérulos se da como el resultado de la formación de un granuloma tuberculosis en el lecho peritubular. Este contenido de tuberculosis de los granulomas se van a derramar por las nefronas, donde va a quedar atrapado en la asa de Henle, lo que va a provocar una infección de la papila renal y va a producir tuberculosis del sistema colector. Este Mycobacterium puede descender a través de la orina, incluso puede propagarse a través de diseminación hematógena o linfática, lo que va a resultar infección o pues, tuberculosis del tracto urinario inferior, incluyendo los genitales. Iniciando ya con la parte genitourinaria, en orden cefalocaudal, iniciamos con la glándula suprarrenal, la cual es considerado el sitio endocrino más común de la tuberculosis extrapulmonar. Y se considera que hay una prevalencia de hasta el 6% de los casos de tuberculosis pulmonar activa. También son considerados el quinto sitio más común de tuberculosis extrapulmonar después del hígado, el vaso, los riñones y los huesos. Ya hablando de las manifestaciones por imágenes, podemos encontrar que en primer lugar las radiografías pues, no tienen una característica de imagen específica,
sino que se puede manifestar como calcificaciones suprarrenales. En cuanto a la tomografía, se va a observar un agrandamiento similar a una masa en un 50 o un 65% de los casos. También puede haber hiperplasia suprarrenal en un 35 a 50% de los casos. Cabe destacar que es importante hacer diagnóstico diferencial con los tumores de la glándula suprarrenal con necrosis central que se van a comportar o van a tener características similares en las imágenes a la tuberculosis de la glándula suprarrenal. En cuanto a las imágenes por resonancia magnética de la tuberculosis suprarrenal, esta pues se va a basar dependiendo de los diferentes estadios patológicos de la infección. En primer lugar, en la etapa aguda, la necrosis caseosa y la inflamación granulomatosa activa se va a manifestar como un aumento en forma de masa y esta va a mostrar una señal hipo e isointensa en las imágenes ponderadas en T1 con una hiperintensidad en las imágenes ponderadas en T2. Ya en el estado crónico hay fibrosis, calcificación y atrofia. Así la glándula es hipointensa en las imágenes ponderadas en T1 y T2. Vemos en la imagen proyectada en la pantalla un caso de tuberculosis suprarrenal en una mujer de 18 años con insuficiencia suprarrenal y tuberculosis pulmonar conocida. Vemos una imagen axial de tomografía abdominal con material de contraste intravenoso que revela atrofia y calcificaciones gruesas de la glándula suprarrenal derecha, como lo podemos observar aquí, donde nos señala la flecha blanca. Esto va a representar un compromiso tuberculoso crónico. Además del lado contralateral, vamos a observar un agrandamiento en forma de masa de la glándula suprarrenal con hipocaptación, como nos señala la flecha negra. Esto es compatible, o estos hallazgos son compatibles con una adrenalitis tuberculosa izquierda aguda. Ya en la afectación de la parte renal, vemos que esta es la forma más frecuente de la tuberculosis genitourinaria y puede presentarse incluso hasta en 10% de los casos de tuberculosis pulmonar activa. Se va a dividir dependiendo del sitio de afección. Lo dividimos en afectación del parénquima renal y aquella que tiene afectación del sistema pielocalicial. Hablando de la afectación del parénquima renal, en los hallazgos por imágenes que observamos hallazgos en la urografía por tomografía, que es digamos, el estudio de elección para esta enfermedad en la parte del parénquima renal, vemos que los cambios parenquimatosos más tempranos son granulomas diminutos que se van a observar mejor durante las fases corticomedular y nefrogénica del estudio. Vemos que los granulomas parenquimatosos son hipodensos con un realce mínimo o nulo en las imágenes de tomografía con contraste. Además observamos que en este caso los granulomas más grandes tienen forma de masa y la mayoría de ellos realzan periféricamente. Cabe destacar que hay que hacer diagnóstico diferencial con un carcinoma de células renales que se comporta imagenológicamente muy parecido a la tuberculosis del parénquima renal y que esta solo se va a identificar por medio de estudios histopatológicos. Otra diagnóstico diferencial a tener en cuenta son las masas quísticas, que ya las lesiones, pues se considera que las lesiones parenquimatosas pueden manifestarse también como hallazgos similares a la antes mencionada, que son las masas quísticas, conceptos internos. En la imagen proyectada en la pantalla vamos a observar un patrón pseudotumoral de tuberculosis parenquimatosa renal en una mujer de 47 años con tuberculosis pulmonar y dolor en flanco. Vemos una imagen axial de tomografía abdominal en fase arterial que muestra una masa con hipodensidad, como lo vemos aquí, señalado con la flecha blanca, en la cara anterior del riñón. Estos hallazgos fueron sospechosos con carcinomas de células renales, se tomó una biopsia y se consideró que era un tipo pseudotumoral de tuberculosis renal. Hay que destacar que la inflamación activa va a conducir a un edema parenquimatoso e hipoperfusión debido a la vasoconstricción y se va a manifestar en las imágenes de tomografía como áreas
geográficas de hipodensidad parenquimatosa que va a simular una nefritis, una pielonefritis aguda que debemos considerarlo en los diagnósticos diferenciales. Otro diagnóstico diferencial, pues vemos que en ausencia de afectación pulmonar o antecedentes conocidos de tuberculosis, este patrón puede confundirse con el de una nefritis aguda focal o una neoplasia renal sólida. Vemos en la imagen un patrón de pilonefritis de tuberculosis parenquimatosa renal en un hombre de 35 años con infección por VIH y dolor en costado. Vemos una imagen con corte de tomografía abdominal, corte coronal, con contraste intravenoso que muestra un riñón izquierdo aumentado y un área de hiporrealce en forma de cuña y una interfaz más definida entre el parénquima renal afectado y el no afectado, lo que va a indicar signos de pielonefritis. El paciente tenía piuria estéril y en los cultivos de orina creció Mycobacterium tuberculosis. Las complicaciones de la afectación del parénquima renal van a incluir formación de abscesos, que estos pueden romperse al espacio perirrenal y digamos que estos abscesos tuberculosos van a tener una atenuación de aproximadamente 10 a 40 unidades Hansfield con un realce periférico leve. Hay que tener en cuenta que un absceso crónico puede simular un quiste o una neoplasia renal quística. A diferencia de un absceso bacteriano clásico, el absceso tuberculosis suele producir un edema, pero este va a ser de características leves y va a existir una interfaz borrosa entre el parénquima y el absceso. Existen otras pautas como las calcificaciones, las estrías perirrenales, el engrosamiento de la fascia pararrenal y antecedentes clínicos del paciente como fiebre que pueden guiar el diagnóstico de una tuberculosis. En la imagen proyectada vemos el patrón de absceso de tuberculosis parenquimatosa renal en una mujer de 35 años que presentaba fiebre persistente, sudoración nocturna y en el análisis de orina había piuria. Además tenía antecedentes de tuberculosis renal. Vemos una imagen de tomografía con contraste, con corte axial, que muestra una hipodensidad, como lo vemos aquí, una hipodensidad intermedia en la lesión con realce periférico mínimo y una interfaz borrosa entre el parénquima. Podemos ver que el lado derecho hay evidencia de tuberculosis renal previa, con una presencia de autonefrectomía que se define como una atrofia severa del riñón con una calcificación extensa y pues disfunción del mismo órgano. La afectación del parénquima renal va a curar mediante fibrosis o cicatrización y esta puede conducir a un adelgazamiento cortical focal en ausencia de corteza renal y calictases focales asociadas. Estas calcificaciones también pueden desarrollarse con la cicatrización y varían en apariencia desde focos punteados hasta el reemplazo completo del parénquima renal durante una etapa de autonefrectomía que anteriormente expuse. También conocido como riñón de masilla o el signo de riñón en masilla. Vemos en la imagen un caso de tuberculosis renal en un hombre de 46 años. Vemos una radiografía abdominal convencional que muestra un patrón lobular de calcificaciones en vidrio esmerilado, como muestran las flechas blancas en el riñón izquierdo. Aquí vamos a encontrar áreas centrales de atenuación relativamente baja y esto va a representar signos de necrosis caseosa. Ya con la afectación del sistema pielocalicial, en las primeras etapas de la enfermedad se va a manifestar como necrosis papilar y deformidad calicial menor. La necrosis papilar es más común y ocurre debido a la necrosis isquémica de las papilas renales por inflamación. Una vez ya la papila está necrótica, esta puede absorberse y desprenderse en la orina o calcificarse. Este desprendimiento papilar va a dejar una cavidad que se va a comunicar con el sistema colector. En la urografía por tomografía, pues digamos que este ha sido el método que ha superado la urografía intravenosa que se utilizaba anteriormente en el diagnóstico de necrosis papilar, porque el material de contraste excretado va a perfilar la papila necrótica. Vemos en las imágenes proyectadas en la pantalla un caso de necrosis papilar renal secundario a tuberculosis en una mujer de 48 años. Vemos una imagen de urografía intravenosa
con superposición que muestra embotamiento y dilatación calicial bilateral. Hay un pequeño foco redondeado y de opacificación del contraste extracalicial que va a asemejar una pelota de golf, como lo vemos aquí en la descripción gráfica. En la siguiente imagen vemos un caso de tuberculosis renal en un hombre de 62 años. Vemos una ografía por tomografía de proyección de máxima intensidad que muestra una estenosis infundibular bilateral y una necrosis papilar. Con la progresión de la tuberculosis vamos a observar otro tipo de signos característicos, como en primer lugar encontramos el signo del cáliz apolillado, el cual se va a deber pues, a la parte de los cálices que se vuelven borrosos e irregulares debido a la erosión, lo cual va a dar como resultado el signo del cáliz apolillado. Digamos que la explicación para esto en el análisis histopatológico se debe a la apariencia que adquiere por la necrosis papilar, que da como resultado una mayor cavitación en la médula y finalmente pues, lo que comunica con el sistema colector. Vemos en la pantalla una imagen de urografía intravenosa de un paciente masculino de 44 años de edad con una acumulación irregular de material de contraste paracalicial en la médula renal del polo renal superior izquierdo. El material de contraste acumulado se comunica con los cálices polares renales superiores, lo que da como resultado el signo antes mencionado. Bueno, en la siguiente imagen vamos a ver otro signo característico que es el signo llamado cáliz fantasma y se refiere a la no visualización de uno o más cálices, lo que indica un proceso de enfermedad que ha obliterado el sistema colector. Vemos una imagen de urografía intravenosa en un hombre de 30 años que muestra estenosis completa y fallida, pues una estenosis completa del infundíbulo inferior que va a causar una excreción fallida del material de contraste. No se va a visualizar el cáliz afectado. Hay que destacar que en este mismo paciente se va a observar el signo antes mencionado del cáliz apolillado pues en el cáliz superior. Bueno, la calientasia focal o difusa suele ser el resultado directo de estenosis pélvicas o infundibulares. La calientasia junto con el engrosamiento uretelial es una pista para el diagnóstico de tuberculosis. Esta estenosis, digamos, es un rasgo característico que puede conducir a un hidrocáliz focal. Como lo observamos aquí en la imagen, vemos una estenosis infundibular hidrocáliz en una mujer de 35 años con tuberculosis renal. Esta es una imagen de tomografía abdominal, corte coronal con material de contraste intravenoso que muestra un engrosamiento y un realce urotelial con un estrecho luminal del infundíbulo y dilatación calicial, compatible con una estenosis infundibular relacionada pues, con tuberculosis, ya que en el urocultivo salió positivo para Mycobacterium tuberculosis. Ya en las etapas avanzadas de la enfermedad, cuando hay una pelvis renal prácticamente ausente debido a la fibrosis, esta puede causar una imagen conocida como el riñón en flor de margarita. Debemos hacer diagnósticos diferenciales como con el carcinoma de células de transición, que también puede adquirir la misma apariencia, y esta se va a diferenciar de la tuberculosis porque se manifiesta con proyecciones papilares y frondosas. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la pielonefritis santo-granulomatosa, pero vemos que en esta va a haber cálculos coraliformes que se observan hasta en el 90% de los casos. En el caso de la tuberculosis, las calcificaciones van a ser periféricas o parenquimatosas. Hay que destacar que en los pacientes con tuberculosis renal, la función renal puede estar conservada incluso hasta ya en las etapas de autonefrectomía. Vemos en las imágenes proyectadas en la pantalla una estenosis pélvica en una mujer de 67 años con tuberculosis pulmonar y renal. Vemos una urografía por tomografía con corte coronal, con una proyección de máxima intensidad que muestra estenosis pélvicas renales bilaterales y áreas de estenosis infundibular izquierda con calcificaciones del cáliz superior izquierdo, como lo observamos aquí en la pantalla. También hay una hidronefrosis derecha debido a una estenosis ureteral distal, pero aquí no se muestra, no lo muestra la imagen.
En la imagen siguiente vemos una pielografía retrógrada de seguimiento del mismo paciente que muestra un patrón de flor de margarita de opacificación en el sistema colector derecho que se debe a la estenosis pélvica severa. Cuando el granuloma desciende por el sistema pilocanicial, puede sembrar ya sea en los uréteres, vejiga, uretra. Iniciando con los uréteres, esta representa aproximadamente, digamos que se presenta concomitantemente con la tuberculosis renal en un 50% de los casos y es el sitio más común de afectación después del riñón. Y vemos que el tercio distal del uretes es el sitio más común de afectación, seguido de la unión ureteropélvica. En los hallazgos de imágenes vemos un engrosamiento y realce ureteral con estrías periureterales similares a una uretritis infecciosa. Vemos que la cicatrización de los tejidos adyacentes se deben a una inflamación crónica que conduce a una torcedura aguda de la unión ureteropélvica, como lo podemos ver en la imagen, también llamada torcedura de Kerr. Eh, Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que tener en cuenta el cáncer de células de transición, que por lo general se va a manifestar con un engrosamiento a menudo simétrico de la pared del uréter, sin hebras de grasa. Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la esquistosomiasis por las calcificaciones que pueden presentarse. Eh, Vemos que en la imagen proyectada observamos un caso de un uréter torcido de Kerr de una mujer de 45 años con tuberculosis urinaria. Vemos una imagen de tomografía de abdomen con corte coronal con material de contraste intravenoso que muestra una angulación pronunciada de la unión ureteropélvica, que la delineamos con color amarillo, que es compatible con la torcedura de Kerr. Vemos que el uréter está dilatado y se estrecha a nivel ureterovesical debido a una estenosis en la unión ureterovesical secundaria a la misma tuberculosis. La afectación de la vejiga urinaria va a producir tuberculosis vesical y en las etapas iniciales se da como resultado de cistitis con inflamación y edema de la mucosa y va a aparecer como un engrosamiento irregular similar a una masa en la mucosa. La inflamación crónica conduce a fibrosis progresiva que puede provocar cicatrización en la unión ureterovesical, que provoca hidroureteronefrosis y también va a producir reflujo vesicoureteral. Ya en la inflamación de larga data, la vejiga se va a tornar contraída, fibrótica, con paredes gruesas y capacidad reducida que se va a asimilar a un dedal. Lo describe el paper. Dentro de los diagnósticos diferenciales hay que destacar el carcinoma urotelial residual o recurrente cuando el engrosamiento es asimétrico, es de características nodular o que simula una masa. Este debe, digamos, excluirse por análisis histopatológico. En la imagen proyectada vemos una vejiga en dedal de un hombre de 27 años con tuberculosis urinaria. Vemos una imagen axial tomografía con contraste que muestra una vejiga urinaria irregular con, digamos, una fibrosis extrema y contractura de las paredes de la vejiga disminuida, lo que resulta como una apariencia de una vejiga diminuta y que se asemeja a un dedal. Hablando de la afección de la uretra, esta es extremadamente rara para ambos sexos y se va a observar en aproximadamente el 4.5% de los casos de tuberculosis genitourinaria. La tuberculosis uretral es más común en los hombres, ya que la uretra es el conducto que comparte tanto semen como orina y hay posibilidades de que haya infección por parte genital como también por parte urinaria. En las imágenes vemos que la uretritis aguda puede revelar prostatitis y en los hallazgos iniciales la uretrografía pueden ser normales. Ya en la etapa crónica, esta puede manifestarse como estenosis uretrales con múltiples fístulas asociadas fístulas asociadas en el perineo y regiones circundantes, como lo observamos en la imagen, eh, que va a simular un signo llamado perineo en regadera.
Bueno, tenemos que considerar diagnósticos diferenciales para este tipo de presentación, dentro de los cuales destacamos la esquistosomiasis, la balanitis erótica obliterante, las infecciones fúngicas, las infecciones bacterianas crónicas como la actinomicosis, el linfogranuloma venéreo, que pueden provocar también esta apariencia. Vemos en la imagen un caso de un perineo en regadera o signo de perineo en regadera de un hombre de 29 años con tuberculosis peniana. Vemos una imagen de ureterografía retrógrada que muestra una estenosis uretral del segmento largo, como lo observamos aquí en el paréntesis. Vamos a ver innumerables fístulas uretrocutáneas y vamos a ver también fístulas uretroperineales, provocando la llamada apariencia perineo en regadera. Hablando ya del tracto genital masculino, vemos que se desconoce la verdadera incidencia de la tuberculosis genital, eh, ya que la mayoría de los pacientes son asintomáticos y esta va a representar el 9% de todos los casos de tuberculosis extrapulmonar. Puede afectar la próstata, vesículas seminales, el conducto deferente, cordón espermático, testículos, epidimos, pene y escroto. El mecanismo de transmisión de la enfermedad, digamos que se han encontrado pues, por la transmisión sexual, pero también hemos encontrado casos de tuberculosis peniana que ha sido reportada en asociación con la circuncisión ritual. El rango de edad que alcanza su punto máximo es entre los 30 y los 50 años, y las manifestaciones clínicas pueden simular las de otras infecciones de transmisión sexual como la sífilis y la gonorrea. Hablando de la próstata, esta está involucrada en un 6.6% de todos los casos de tuberculosis genitourinaria. Puede ser asintomática y detectarse incidentalmente mediante resección transuretral en una biopsia de próstata. En pacientes con infección por VIH o inmunosuprimidos, la tuberculosis prostática puede manifestarse como grandes abscesos. Pueden haber síntomas como secreción uretral, eyaculación dolorosa. También hay que tener en cuenta que el examen físico de la próstata puede estar agrandada, firme y sensible. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el cáncer de próstata, ya que puede confundir su apariencia nodular, pero hay que destacar que en la tuberculosis crónica la glándula normalmente no está agrandada ni sensible. En cuanto a los estudios de imaginológico, la ecografía transrectal es la ventana ecográfica preferida debido a su capacidad de detallar la anatomía prostática, ya que es muy útil para evaluar los lóbulos posterior y lateral de la próstata. Las características ecográficas incluyen masas y nódulos hipoecoicos solitarias y múltiples que pueden simular un cáncer de próstata. En la tomografía, estos nódulos son colecciones de densidad líquida con tabiques internos y bordes circundantes realzados. En la resonancia magnética vamos a ver que se va a clasificar según su morfología en nodulares y difusas. En el tipo de morfología nodular vamos a ver que los granulomas caseosos muestran una intensidad señal en T2 baja con una difusión restringida y un realce moderado, consecuencias de resonancia magnética realzadas con contraste dinámico. En el tipo difuso vamos a observar que estas lesiones estriadas tienen baja intensidad de señal en T2 en la zona periférica. En la imagen proyectada vemos en el caso de un absceso de tuberculosis prostática en un hombre de 35 años con infección por VIH que estaba siendo tratado por tuberculosis renal y presentó dolor pélvico y fiebre. Observamos una imagen axial de tomografía de la pelvis con material de contraste que muestra una acumulación de líquido que realza el borde de la próstata y que representaba un absceso. Este absceso se drenó y en los cultivos creció o se desarrolló Mycobacterium tuberculosis. En cuanto a la evaluación de los testículos y el epididimo, pues el epididimo está afectado inicialmente y si no se trata, este puede extenderse a los testículos. La ecografía es la modalidad de imagen de elección para la evaluación del escroto y esta a nivel del epididimo va a describir pues, tres patrones ecográficos principales, dentro de los cuales encontramos en primer lugar un epididimo heterogéneamente hipoecoico agrandado de forma difusa. Podemos encontrar un epididimo homogéneamente hipoecoico agrandado de forma difusa
Y en tercer lugar podemos encontrar un epidimo hipoecoico heterogéneamente agrandado nodular. Esta heterogeneidad probablemente se deba a varias etapas patológicas de la formación de granulomas, incluidas necrosis caseosas y fibrosis. Con respecto a la ecografía Doppler, el área central suele ser hipovascular, lo que indica necrosis caseosa con hipovascularidad circundante. Ya en la parte de los testículos se han descrito 4 patrones de tuberculosis testicular. En primer lugar, podemos encontrar un testículo heterogéneamente eh, hipoicoico difuso agrandado. Podemos encontrar un testículo hipoicoico homogéneo difusamente agrandado, un testículo hipoicoico heterogéneo agrandado y de tamaño nodular. También podemos encontrar un patrón miliar que comprende numerosos nódulos testiculares que se van a caracterizar, se van a comportar de forma hipoecoica y diminutos. En la imagen proyectada en la pantalla vamos a ver un caso de epidimorquitis tuberculosa en un hombre de 56 años que presentó antecedentes de tumefacción y drenaje testicular izquierdo de varios meses de evolución. Vemos que en la ecografía Doppler muestra innumerables lesiones hipoecoicas, como lo podemos observar en todo el testículo izquierdo, pero en el testículo derecho también vamos a observar lesiones hipoecoicas. eh, También observamos un tracto sinusal en el escroto izquierdo del paciente, eh, para lo cual requirió aspiración con aguja fina en las lesiones testiculares y ganglionares que fueron positivos para Mycobacterium tuberculosis. Con respecto a la afectación del conducto deferente y el cordón espermático, digamos que hay un agrandamiento de los conductos que se va a comportar como un conducto hipoecoico y heterogéneo. Hay que tener en cuenta que Debemos tener en cuenta que en la ecografía Doppler, la vascitis, que es la inflamación del conducto deferente no tuberculosa, suele ser más difusa, con un aumento de la vascularización. Tenemos que tener en cuenta también que la funiculitis tuberculosis, que es la inflamación del cordón espermático, es extremadamente rara y la mayoría de los casos se manifiesta con una masa inguinal indolora, y la afectación esta puede ser o se ve con mayor frecuencia de forma unilateral que bilateral. Vemos en las imágenes proyectadas en la pantalla caso de epidimitis, funiculitis tuberculosa en un hombre de 39 años. En la primera encontramos una ecografía en escala de grises que muestra un cordón espermático heterogéneo y dilatado de forma difusa con restos internos. Y en la segunda imagen vamos a ver una ecografía Doppler que muestra una disminución del flujo sanguíneo, que lo vamos a marcar con contorno amarillo. Esto va a indicar signos de funiculitis. Con respecto a la vesícula seminal, se observa destrucción de circunvoluciones de estas vesículas con formación de abscesos que puede conducir a fibrosis y calcificaciones. En las radiografías puede mostrar calcificaciones de vesículas seminales y estas pueden ser muy inespecíficas porque también se pueden presentar en otras patologías como la diabetes mellitus. Con respecto a la tomografía de la resonancia, se observa un engrosamiento difuso de la pared del tabique con realce. Vemos que durante la etapa aguda y subaguda se puede observar una dilatación quística de las vesículas seminales y a medida que se produce fibrosis, las vesículas seminales se atrofian y se vuelven hipointensas en la imagen de resonancia potencializadas en T1 y T2. En la tomografía puede mostrar hipodensidad interna con hipervascularización circundante o puede presentarse complicaciones como abscesos con cavitación. Vemos en la imagen proyectada una vesiculitis seminal tuberculosa en un hombre de 50 años que consultó por fiebre de causa desconocida y dolor abdominal. Vemos una imagen axial de tomografía pélvica con material de contraste intravenoso que muestra una vesícula seminal agrandada, realzada y engrosada que representa una vesiculitis seminal. También podemos ver un pequeño granuloma calcificado y en el cultivo de orina pues confirmó la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Con respecto a la tuberculosis peniana, es extremadamente rara y comprende menos del 1% de los casos de tuberculosis genital. Esta puede afectar la piel del glande, el mismo glande y los cuerpos cavernosos. Y digamos que se puede presentar como ulceración y nódulos con afectación cavernosa y también puede
o podemos encontrar linfadenopatía inguinal. Rara vez se consideran imágenes para diagnosticar la tuberculosis de pene. Sin embargo, se considera que en el caso que los resultados de biopsia sean positivos, se debe realizar tomografía corporal para evaluar otros sitios más comunes de la tuberculosis, como son los pulmones y los riñones. En la tuberculosis genital femenina vemos que puede afectar, digamos que aproximadamente el 1% de las mujeres infértiles entre las décadas de los 20, entre las edades de 20 y 40 años en Estados Unidos que tienen. Iniciamos por la trompa de Falopio. Las trompas de Falopio están involucradas en más del 90% de las mujeres con tuberculosis genital femenina. Vemos que la región más afectada es la región ampular, seguida de la fimbria. Digamos que se puede presentar clínicamente como endosalpingitis, exosalpingitis y salpingitis intersticial. Cabe destacar que debemos hacer diagnóstico diferencial con la salpingitis isquímica nodosa, la cual puede tener una imagen similar. Vemos el caso en la pantalla de una salpingitis tuberculosa en una mujer de 38 años con antecedentes de embarazo ectópico y tuberculosis previa. Vemos estudio de una histerosalpingografía que muestra oclusión tubovárica, como lo podemos observar en la imagen con la flecha, que muestra una dilatación de las trompas por secreción atrapada que involucran la totalidad de la trompa. En la otra imagen vamos a ver una imagen de ecografía en escala de grises de la pelvis que va a mostrar un hidrosalpins con tubo grueso. La paciente se sometió a una laparoscopia y los cultivos de biopsia fueron positivos para Mycobacterium tuberculosis. El útero está afectado en el 50-80% de los casos de tuberculosis femenina, y digamos que se va a limitar al endometrio, ya que rara vez se extiende al miometrio, probablemente por los ciclos menstruales. En la imagen, en la pantalla vemos un caso de endometritis tuberculosa en una mujer de 32 años que estaba recibiendo terapia molecular dirigida para mielofibrosis complicada, con tuberculosis diseminada y enfermedad pélvica inflamatoria. En la primera imagen vemos una tomografía abdominal sagital con material de contraste intravenoso que muestra un útero agrandado, con múltiples hebras irregulares en la cavidad endometrial, lo que representa endometritis. En las muestras de biopsia fue positiva para Mycobacterium tuberculosis. Además, tenemos la imagen de la misma paciente con una imagen axial de tomografía con contraste intravenoso que muestra sitios adicionales de afectación ganglionar. Vemos ganglios retroperitoneales que están aumentados de tamaño. En el caso de los ovarios, estos pueden estar afectados en un 20 a un 30% de todos los casos de tuberculosis genital femenina. El ovario puede estar rodeado de adherencias, formando una masa tubovárica que frecuentemente se adhiere a los tejidos omental o a los intestinos. Vemos en las imágenes proyectadas el caso de un absceso tubovárico en una mujer de 40 años con antecedentes de embarazo ectópico. En la primera imagen vamos a ver una ecografía en escala de grises que muestra trompas de falopio, que está dilatada, con una pared gruesa y restos intraluminales que van a representar un piosalpins. Y en la siguiente imagen vamos a ver una ecografía Doppler color que muestra que la trompa de falopio está herida a un absceso tubovárico complejo. La pared de la trompa de falopio está, digamos, tiene características necróticas y están hipervascularizadas. El absceso se drenó y fue positivo para Mycobacterium tuberculosis. Ya para terminar, la afectación del cuello uterino está involucrado en un 5 a un 15% de todos los casos de tuberculosis genital femenina. Y digamos que las formas macroscópicas de tuberculosis cervical van a incluir patrones ulcerativos y polipoideos. Hay que hacer diagnóstico diferencial con el carcinoma, ya que puede presentar características similares. En la vagina y vulva es la forma más rara de tuberculosis genital femenina y va a representar del 1 a 2% de todos los casos. Esta puede comenzar con un nódulo que puede progresar a una úlcera hipertrófica o un crecimiento verrugoso. En las imágenes y apariencias macroscópicas, estas son inespecíficas y pueden simular a una neoplasia maligna, que, digamos, va a necesitar o va a requerir análisis histopatológico para su diagnóstico. Para concluir,
decimos o debemos tener en cuenta que la tuberculosis genitourinaria plantea un reto diagnóstico debido a su presentación clínica que es insidiosa e inespecífica. Sin embargo, el conocimiento de los hallazgos de imágenes de la tuberculosis genitourinaria puede ayudar al radiólogo a, a incluir este diagnóstico como diagnóstico diferencial, facilitando de esta manera un manejo clínico que sea de forma adecuada y oportuno. Muchas gracias.